Que Dios los bendiga, hermanos. Hoy vamos a estar hablando de cómo alcanzar la libertad financiera. Quiero comenzar hablando y leyendo lo primero que Dios le dijo al hombre. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. Génesis capítulo 1, versículo 28. La Biblia tiene cientos de promesas, hermanos, sobre las finanzas, sobre la prosperidad. Pero, ¿por qué pasa? ¿Por qué sucede que en nuestras vidas no vivimos con una libertad financiera? ¿Qué es lo que está pasando en nosotros que muchas veces dudamos de lo que el Señor nos ha prometido? Entonces, lo primero que quiero hablar con ustedes es de la palabra fructificar. La palabra fructificar, ¿saben qué? Significa producir, significa ser útil, dar frutos, prosperidad. Es una habilidad que da Dios a todos los seres humanos. No es para algunos, es para todos, para todos. Ahora, en el tercer libro de San Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Fíjense en que la palabra dice que el Señor quiere que tú seas prosperado en todo. Pero cuando leemos el primer pasaje bíblico de Génesis 1, 28, dice el Señor: y los bendijo Dios y les dijo que fructificad. Y yo les di el concepto de la palabra fructificar. Son cosas que tenemos que hacer nosotros. Son cosas que tenemos que actuar nosotros. Tenemos que ser útil, tenemos que dar fruto, tenemos que ser prósperos, tenemos que tener y desarrollar esa habilidad. Y ahora, cuando leemos en el tercer libro de San Juan, nos dice que todos tenemos que prosperar en todas las cosas. ¿Cómo prospera tu alma? Aquí no me está hablando de finanzas, o me está hablando de finanzas. Me está hablando de todo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos en el error creyendo que la prosperidad es igual que la riqueza? No son iguales. ¿Por qué? Porque la prosperidad comienza en el corazón, comienza en lo interno. La persona que es próspera, hermanos, es una persona que, sin importar las situaciones, tiene paz, tiene gozo, tiene fe y tiene esperanza. Por eso, todas las personas, o la mayoría de las personas que son ricas, muchas veces no son prósperas, porque les falta algo ¿en qué? En su interior. Entonces, una cosa es ser próspero en todas las áreas de tu vida, y otra cosa es ser rico. Podés ser rico, pero tener escasez de paz, escasez de gozo, no vivir en paz, vivir afanado por lo que tenés, desconfiado porque todo el que te rodea o el que se acerca a ti es por tu dinero. Vieron que son cosas distintas. Dios nos dice que es por prosperidad. Quiere que seas próspero. Entonces yo quiero hacerle algunas preguntas para que ustedes puedan entender el mensaje del día de hoy. Dijimos que la prosperidad comienza a ser próspero, comienza en mi corazón, internamente. Entonces, ¿qué hay en tu interior? No me contestes a lo que tú piensas. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué produces tú? ¿Tú eres útil en la fe? ¿Transformas lo que te rodea cuando hablas? ¿Transmites fe, confianza en Dios? Todo lo que tú tocas y hablas es un ejemplo que el Señor está en ti. Que aunque tengas escasez financiera, tenés fe y estás creyendo que Dios te va a prosperar. Todo lo que tú resuelves en tu vida está bajo la obediencia de Dios. Si todas estas respuestas tú en tu mente dijiste que sí, tú eres una mujer próspera. Tú eres un hombre próspero. Gloria a Dios, ¿verdad? Si has respondido todo esto, significa con la palabra sí, eres próspero.
En el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Acá la palabra está hablando de José. Hemos predicado en otros momentos sobre la vida de José y todos los que están acá conocen la vida de José. José estaba siendo esclavo en la casa de Potifar. Y Potifar lo veía a José como una persona que todo lo que entraba en su mano prosperaba. Escuchen, y quiero detenerme en esto. Económicamente, José no tenía nada, era esclavo. La palabra dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su... Piensen, era esclavo, no tenía absolutamente nada, y el otro, que tenía todo, que era su jefe, su amo, decía que veía en él prosperidad. Pero fíjense en que el versículo 21 del mismo capítulo dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Escuchen, había pasado un tiempo, habían sido injustos con José, que yo no voy a predicar sobre la vida de José, pero todos sabemos que José termina en la cárcel. Pero en la cárcel, en ese desierto, en ese problema que estaba viviendo, en esa soledad, seguía sin dinero. Ahora estaba encarcelado y dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Era un hombre que estaba siendo procesado. ¿En dónde, hermanos? ¿En su qué? Interior, en su corazón. Estaba siendo procesado. No te va a caer todo, el mejor sueldo, el mejor trabajo, el mejor patrón. No, porque tienes que ser procesado primero. Vas a ser procesado, vas a tener jefes muchas veces que son injustos y vas a tener que bancártelas ahí, esperar y confiar en que esa persona vea la mano de Dios en tu vida. Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, ¿qué me está diciendo la palabra acá? Que la bendición de Dios es la que te va a dar después la riqueza necesaria. Muchas veces se habla de pasajes sacados de contexto de la Biblia, y nosotros tenemos que entender que la sabiduría viene del Señor. Yo tengo que estar clara. ¿Cómo oro? Yo no puedo orar por riqueza. Yo no puedo orar por solvencia económica si tengo mi vida desordenada. Son oraciones que van a caer en saco roto. ¿Por qué? Porque la palabra acá me dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y ahora les voy a explicar por qué. Veníamos hablando de todo lo que tenía que ver con fructificar. Y la palabra fructificar significaba todas las condiciones y la gracia que yo tenía que tener para servir a Dios. Y ahora yo quiero hablar basándome en este pasaje, Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece. Me voy al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, y dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Amén. ¿Quién va a suplir todo lo que nos falta? Dios. El Señor sabe la necesidad de cada uno de nosotros, pero va a haber una condición, hermanos. Hay una condición. Dios no nos quiere dañar. Dios quiere darnos lo mejor. Y si para eso va a permitir que en mi vida haya escasez financiera, lo va a permitir. Porque la palabra está diciendo que yo primero tengo que ser próspero en mi interior. Entonces, muchas veces nuestra escasez tiene que ver
con este gran tema que es que yo tengo que dar frutos. Y les voy a explicar cuál es el problema cuando hay escasez. Vieron que nosotros habíamos leído pasajes bíblicos que hablaba de José. José tuvo que pasar, hermanos, por un proceso de maduración. No nos olvidemos que él era uno de los hijos predilectos de su papá. ¿Se acuerdan los líos que se armaban? Porque el papá hacía una diferencia, porque él tuvo todo en su niñez. Todo lo que él estaba viviendo acá en este momento era para que él aprendiera a vivir en lo poco. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero cuando miramos la historia completa de José, no se olviden en qué terminó siendo José. Lo que hizo José, tuvo riquezas, tuvo primero todo lo que él vivió, hermanos. Fue ese proceso de maduración. Él después desarrolló sabiduría. Después tuvo un cargo sumamente importante. Tuvo que ganarse ese cargo. Tuvo que ganarse la sabiduría de poder dirigir el pueblo de Egipto para poder bendecir a otras naciones. Pero tiene que haber un proceso de maduración. Dios trata con cada uno de nosotros en la escasez. ¿Por qué? Porque en lo poco vamos a tener que ser muy agradecidos. Pero muy agradecidos, sin dudar absolutamente nada. Y no alejarnos de la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 15. Miren lo que dice la palabra. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Amén. Gloria a Dios. Hay una gran condición para mi vida, para la vida de todos de nosotros, hermanos. Si tú obedeces cuidadosamente los mandatos que yo te he dado, si tú me amas a mí, y no habla de cualquier manera, dice sirviéndome con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, yo quiero decirles algo. No todo en la vida de un cristiano es color de rosas, porque la palabra no lo dice. Pero cuando yo me comprometo con Dios a servirle, hermanos, tengo que venir a predicar en las buenas, en las malas, aunque venga arrastrándome porque estoy mal, porque tengo un problema, porque tengo una dificultad, porque hay un problema de enfermedad en mi casa. Pero cuando Dios me llamó y me dio este lugar, lo tengo que ¿qué? Que cuidar. Porque acá la palabra dice, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No me está diciendo que Sandra tiene que estar condicionada en el servicio a Dios. ¿Cómo se siente? No es eso. No es eso. Está diciendo que tengo que vivir agarrada de la palabra que el Señor me ha dado en mi vida. ¿Y qué es lo que el Señor me está diciendo? Que yo tengo que ser obediente, tengo que venir con un corazón genuino, tengo que ser realmente recta delante de Él. Y ahí Él dice, y con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. No se olviden que en este tiempo la gente vivía de plantaciones. Estaba prometiendo lluvia. Y la lluvia era, hermanos, una bendición. Dice, en el momento justo, en ese tiempo que tú necesitas, para poder sembrar, para poder cosechar, vendrá la lluvia. Y acá habla de que no tendrás necesidad. Comerás y te saciarás. Comerás y te saciarás. Las bendiciones, hermanos, las bendiciones financieras están ilimitadas por nosotros.
todo problema financiero está limitado. Como yo te paro delante de Dios. Dios va a trabajar con tu interior, Dios va a trabajar con tu exterior, Dios va a pulirnos porque tiene que salir en nosotros una obediencia. Ese temor de creer que Dios es el que más te va a sustentar. No puede haber dudas en mí, no puede haber fe en mí. ¿Por qué? Porque es un problema de mentalidad. Puedo estar la vida dentro del Evangelio, sentada en un banco, llorando miseria. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, por el cual es su pensamiento en su corazón, tal es fe. Hermanos, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy diciendo? Yo dije al Señor, en el último tuvimos el culto de agradecimiento, el primer culto del año, yo le dije al Señor, Señor, si yo tengo solvencia económica en mi familia y no tengo problemas y no tengo deudas, yo quiero eso para la iglesia. Yo no quiero, 2024 no quiero a nadie que se congregue en la iglesia que vive escasez y miseria. No, porque es un problema de mente. Entonces, la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si nuestro problema es problema de conocimiento para ser un buen administrador, bueno, vamos a empezar a trabajar con eso. Vamos a empezar a orar por eso. El lunes empezamos. El lunes en el culto de la oración por Zoom empezamos. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué frutos estoy yo teniendo? Si yo no tengo todos los frutos, ¿qué solvencia económica voy a tener si Dios está diciendo que tenemos que pasar por un proceso? Un proceso que tiene que prosperar. ¿Primero qué? Mi interior. Primero prospera mi interior, mi corazón. Y ahora les voy a explicar cuáles son las barreras. La palabra nos dice que es nuestra mente, Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hay infinidad de pasajes bíblicos que hoy no da el tiempo para que yo les diga todo lo que trae nosotros tener un mal pensamiento. Nos limita terriblemente en crecer en el Evangelio. Ahora, yo vivo 100% en la obediencia a Dios y miren ejemplos que yo traje acá, cotidianos, que a veces pensamos que no nos influencia de manera negativa nuestra economía. Dios nos manda a vivir con el 90%. Escuchen lo que les voy a decir. Hay pasajes bíblicos, muchos, donde dice que todo le pertenece a Dios. Y Él nos manda a vivir a nosotros con el 90%. Entonces, ¿cuál es el problema? Si en nuestro hogar surge un problema económico, ¿saben lo primero que hacemos? Nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y usamos el 100% de lo que nos ingresa. Ojo con eso, no lo digo yo. Hay un 10% que está reservado para que crezca el Evangelio. No es para pagar sueldos de ningún pastor, porque ustedes saben que yo no cobro un peso en la iglesia. La palabra me dice que yo debo vivir con mi trabajo, 90% de lo que el Señor me está dando a mí. Primera cosa, si es el 90%, no es el 100%. Entonces, cuando hay escasez en la casa, ¿cuál es el primer recorte que hacemos? Nos usamos lo que no nos corresponde. Y después decimos, yo no soy esclava, son situaciones, Dios sabe. Claro que Dios sabe, te lo está permitiendo para probar tu corazón, para probar tu interior, para ver cómo estás creciendo. Claro que lo permite Él, para ver qué decisión vas a tomar. Pero, como Dios es sabio, Dios nos ama, la palabra nos dice en Deuteronomio capítulo 16, versículo 6, pero tú no tomarás prestado y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Capítulo 28, versículo 12 dice, pero no tomarás prestado. Podés tomar prestado, porque en el momento que tú
Si no vives con 90%, después no vives con 100%, después te metes en un préstamo, sos esclavo de quien te dio el dinero. O del banco, del papá, de la mamá, del abuelo, de quien te lo prestó. Después no queremos vivir en escasez cuando no podemos vivir económicamente y el suegro y la suegra aportan dinero a nuestra casa. La palabra me está diciendo, termino siendo esclavo de donde recibo el dinero. Y si es del banco, con la cantidad de intereses. Porque si yo no vivía con 90%, no voy a vivir después con 30, 60, 50. Porque tengo que pagar el banco. Y después, como no me alcanza vivir 30, 40, sigo. Y sigo. Y sigo. Y oro y le pido a Dios que Dios me fortalezca y me dé sabiduría. Porque es Dios, tú sabes. Hermanos, está siendo probado por Dios para ver cómo tú decides tu vida. Entonces de ahí no vas a recibir la prosperidad financiera porque no has sido un varón próspero como lo demostró José, como tantos hombres y mujeres de la Biblia. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando oramos por libertad financiera, tengo que ser realista. Y la realidad es que debo entender la palabra. Debo conocer la palabra para no morirme espiritualmente. Por eso el Señor dice, mi pueblo perece, se está muriendo por falta de conocimiento. Después me paro de este lado y le digo, pastora, yo no tengo tiempo de hacer discipulado. ¿Qué le puedo decir yo? Si solamente con que me diga la situación, ni precisa que me diga la situación financiera de ninguno más. Porque es una cadena, un pasito, otro pasito y otra cosita, y ahí nos lleva a vivir escasamente. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 7 dice, voy a leer en este caso la Nueva Versión Internacional, que la encontré sumamente clara para poder leerse más. Y dice, para orar bien, manténgase sobrios y con la mente despejada. Amén. Escuchen. Para orar bien. Manténganse sobrios y con la mente despejada. Yo puedo vivir con la mente despejada cuando conozco lo que dice la palabra. Lo que está mal, está mal. Entonces, no tendremos libertad financiera con desobediencia. Desobediencia de la palabra. Pedabas de la palabra. Ahora, ¿qué sucede si yo no lo conocía, no conocía la palabra de Dios? Si ya estoy metido en este problema, ¿qué tengo que hacer? Deuteronomio capítulo 28, empiezo a leer el versículo 2. Dice, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán bendecidos. Tus hijos y tu cosecha serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de frutas y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Amén, gloria a Dios. Si obedeces al Señor, no importa donde tú estés, serás bendecido y nada te faltará. Yo les di algunos ejemplos, pero hay muchísimos más ejemplos. Cuando Dios nos bendice a nosotros. Y nosotros consideramos que podemos ayudar y salvarle la vida al hijo, al papá, a la mamá, al abuelo. Y nos metemos en cada lío, hermano. Porque en el momento que nosotros utilizamos el 100% de nuestros ingresos, estoy diciendo, Señor, tú no tienes autoridad en mi vida. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y ahí me meto en un gran problema como cristiano, porque estoy desobediente. La palabra lo habla, lo he dicho miles de veces. Si ustedes le sacan un préstamo a alguien,
Ustedes den esa plata por perdida. Se los he dicho muchas veces. Si van a ayudar a un familiar y van a sacarle un préstamo, termina en problema familiar si ustedes están todos los meses cobrándole. Terminan en problemas con los préstamos de dinero. Y sacar garantías, por eso yo digo, ojo con eso. Si un día lo llegan a hacer, para no perder la paz y el gozo del Señor, tomarse de la palabra. La palabra dice que si tenés que dar algo prestado, dalo. Te olvidas. Y si esa persona sabe el compromiso que tú hiciste todos los meses, la persona te lo va a devolver. Pero si tú tienes que estar todos los meses cobrándole a la persona porque no te está pagando, el problema no es de la otra persona. Si eres incrédulo, el problema es tuyo por ponerte en el lugar de Dios. Porque tu obligación había sido, voy a orar por ti para que tengas una salida laboral, para que tengas, porque ahí empiezan los problemas. Cuando yo me quiero poner en el lugar de Dios para ayudar a un familiar. El Salmo, capítulo 1, versículo 3 dice, el hombre será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Estuvimos hablando de esto, del agua que necesitamos para estar fortalecidos. 2024, cambiemos nuestra manera de pensar. Luchemos para vivir por el 90%, que es nuestra obligación de ser buenos mayordomos. Y cumplamos con lo que Dios nos dice en su palabra, en todas las áreas de nuestra vida. Porque nos terminamos atando la soga al cuello por ser desobedientes a Dios. Si Dios es un Dios de milagro y estás viviendo un problema, te puedo decir que si tú te arrodillas y si tú oras, si tú quebrantas tu carne en el Señor, vas a vivir con el 90% y Dios va a hacer un milagro y lo que te falta Dios te lo va a dar. Dejemos de estar llorando miseria y siendo desobedientes a Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 12 y 13 dice, entonces, escuchen, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Que hoy sea ese tiempo, hermanos, porque el Señor nos ama, el Señor nos perdona, el Señor nos rescata. Que si hoy estamos en alguna de estas situaciones, no irnos con esa carga, decirle, Señor, perdóname que fui desobediente. Hoy te quiero pedir perdón y no te quiero volver a fallar. Lo que tú me has dado para que yo me administre, enséñame a ser un buen mayordomo. A ser un buen mayordomo. Alguien me falló, no importa. Porque yo a quien voy a acudir es de arriba. Es al Señor. Porque peleando, discutiendo, amargados, ¿saben en qué quedamos? Que soy una mujer que no es próspera. Porque yo les dije que la bendición es ser como pasó con José. Era un varón, ¿qué? Un varón próspero. La prosperidad comienza en el corazón. No pierdo el gozo, no me voy a desanimar, hermanos. No voy a fallar en fe, porque tiene que estar dentro de mí. Tengo que vivir por fe. Entonces que sea el Señor que me cubra lo que yo necesito. Y Señor, ¿sabe lo que yo necesito? Sí. ¿Sabe que necesito a veces para un alquiler? Sí. Para el alimento en la mesa, sí. Pero para eso, a quien yo tengo que acudir es al gran Rey, para que el Señor provea. No hay cosas imposibles, hermanos, para Dios. Pero una de las cosas que sí yo tengo que tener es temor santo. Temor santo. No puedo tener miedo que me va a faltar. La iglesia
tiene obligaciones, como todos nosotros tenemos obligaciones en nuestro hogar. Desde que la iglesia se abrió acá, la iglesia saca, hermanos, para pagar el diezmo. Contamos y todos los meses Dios provee. Y yo cumplo con los diezmos de la iglesia. La iglesia tiene que diezmar porque es la manera de que el reino crezca. La iglesia saca su diezmo a fin de mes y lo tiramos todos los meses para el concilio. Entonces, cuando yo recibo el comprobante, le agradezco a Dios, porque ahí me abre la ventana de los cielos para yo clamar en oración por las bendiciones, porque estoy cumpliendo delante de Dios con un mandato. Porque de ahí sale para misiones, sale para todo lo que es lo demás de la obra. La iglesia lo cumple. La iglesia no le sobra, pero la iglesia está creyendo por fe que Dios va a sostener. Entonces, en 2024, la familia de la iglesia de Dios es soberano no va a vivir con escasez. No va a vivir ninguno con escasez, porque todos nos vamos a poner en la brecha para pedirle al Señor sabiduría para administrar bien nuestros hogares. Y si estamos viviendo con una dificultad financiera, vamos a decirle al Señor, dejamos este problema en tus manos, Señor. Que sea el Señor, hermanos, liberando nuestra situación financiera. Que sea el Señor, pero que yo le pueda prometer hoy, soberano Dios, te pido que me perdones si he obrado mal. Y de hoy en adelante no va a haber discordia en mi familia, sino que a quien yo voy a ir es a Dios para orar para que Dios provea. No puedo pelear, hermanas. No puedo pelear. Porque la victoria está cuando oro, cuando busco al Señor para que el Señor cubra. Pero hay algo que yo tengo que hacer. Primero, obedecer la palabra de Dios. Segundo, vivir con el 90% que dice su palabra. Ser buen administrador el 90%. Y en ese 90% tengo que tener cuidado. No me puedo endeudar. Y si ya tengo deudas, pedirle al Señor que me ayude a ser sabio. ¿Cómo cubrir de a poco esas deudas, pero no volverme a meter en más deudas? Y vamos a orar por esto. Y aquellos que no tenemos problemas financieros, hermanos, que vivimos confiando en el que el Señor va a proveer, que tal vez no nos da para juntar como no le da a la iglesia, confiar de que Dios va a proveer para que nada falte en su templo, para que la iglesia pueda solventarse, para que la iglesia pueda ayudar también al necesitado. Vamos a orar primero por la vida de cada uno de los que están aquí presentes. Pero ya lo hablamos, hermanos, en la palabra. La palabra nos refleja que tenemos que orar bien. Y para orar bien, tenemos que estar sobrios, con una mente despejada. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Y primero que nada, vamos a decirle al Señor, Señor, cámbiame mi corazón, mi mente. Ayúdame, soberano Dios, a no fallarte, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos aquí presentes, Señor, a vivir obedientes a tu palabra. Ayúdanos, soberano Dios, y danos esa sabiduría de lo alto. Danos esa sabiduría que solamente tú lo puedes hacer. Perdónanos si te hemos fallado. Si algún hermano en este momento tiene deudas, hermano, tiene compromisos que están atrasados, que sea este tiempo para que tú ores y le digas al Señor, Señor, tú eres el único que me puedes dar la salida. Dame la sabiduría para poder cubrir estos gastos, para poder cubrir, Señor, dame la sabiduría de cada día, hermanos. Y para poder cubrir nuestras deudas, tenemos que entender que no podemos vivir por apariencias. Lo que no se puede, no se puede. Y decirle al Señor, Señor, yo con esto no puedo. Yo con esto no puedo y te pido, Señor, que todos los que vivan bajo mi techo, Señor amado, puedan entender
la responsabilidad y la carga que yo llevo al administrar toda la casa. Hermanos, hay que decirle al Señor: soberano Dios, tú sabes que soy la única o que soy el único que traes ingresos al hogar. Dame esa sabiduría, Señor, para poder ser esa mujer, ese hombre próspero, que sin importar la situación financiera, yo sigo ahí batallando y cumpliendo contigo, Señor. Hermanos, cuando tenemos hijos adultos, tienen que hacerse responsables los hijos adultos. Nuestro compromiso como madres, como padres, son cuando son menores, hermanos. Dejemos de llevar la carga de hombres y mujeres adultos. Eso no puede ser. La palabra nos habla de tener esa autoridad. ¿Cuánto nos equivocamos los padres? Muchas veces hasta los abuelos, de dar cosas más allá de sus posibilidades. Estamos fallándole a Dios cuando no ponemos límites. Porque no estoy hablando, no me refiero a pelear, es poner límites. Que la palabra se cumpla, tú sí sea sí, tú no sea no. ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos? ¿Qué le estoy enseñando a mis nietos? Si te hiciste responsable, lo vas a pagar. Yo no voy a seguir cubriendo tus gastos. Y así tiene que pasar en nuestros hogares, hermanos. Pero para yo tener autoridad en mi hogar, tengo que ser una hija obediente a Dios para que la autoridad venga de parte de Dios. La autoridad, hermanos, se gana orando y clamando a Dios, siendo obedientes de la palabra de Dios. Pero todos los que estamos aquí, hermanos, vamos a tener que haber pasado por ese proceso de escasez. Porque cuando tú sos fiel en lo poco que tú tienes hoy y tú has entendido que tienes que vivir en el 90%, Dios sabe que tú, cuando tengas mucho, no te vas a alejar de Él. Porque en la escasez fuiste fiel. En la escasez viviste con tu 90%. En la escasez te congregaste. En la escasez clamaste. Y Él te va a recompensar en público. Y te va a dar solvencia económica. ¿Por qué? Porque Él te ha visto como un siervo fiel, como un buen mayordomo de ese 90%. Bendito Dios, yo te pido, Señor amado, en este momento, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Que seas tú obrando en todas las áreas de nuestras vidas. Que seas tú, Señor, en este momento. Que seas tú, Señor amado, en nuestras vidas. Que seas tú, Señor. Y acá hoy aprendimos que tenemos que ser hombres y mujeres prósperos. Prósperos interiormente. Y después, por añadidura, viene la liberación financiera. Bendito Dios, yo te pido, Señor, en esta tarde. Yo te pido en esta tarde, Señor amado, que tú fortalezcas a todo tu pueblo. Que tú le des esa sabiduría de lo alto, Señor. Esa sabiduría para poder dirigir bien su hogar. Para que sean verdaderos mayordomos. Verdaderos mayordomos de lo que tú les has dado, Señor. Fidelidad. Tú eres fiel, fidelidad. Tu fidelidad, hermanos. Él ha sido bueno. La palabra decía, no importa dónde tú estés, la bendición te va a seguir. José recibió una gran bendición espiritual financiera. Fue rico, pero tuvo que sufrir. Tuvo que ser fiel a Dios primero. Tuvo que ser esclavo, pero era un varón próspero porque en su interior él tenía fe, porque él anhelaba la justicia del Señor. Eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Dile hoy al Señor, Señor, yo entendí que tengo que vivir con el 90%. El trabajo que tú me des, Señor, dame esa salida laboral. Y yo voy a ser fiel hasta lo último, Señor,
para que tú me des solvencia económica, para que tú me des mi casa, para que tú me des esa libertad. Ya no quiero ser esclava, ya no quiero depender de otro. Ya no quiero depender de otros. Quiero realmente, Señor, ser esa hija, ser ese hijo próspero. Órale al Señor con un corazón genuino. Órale hoy con un corazón que realmente le diga al Señor, ya está, perdóname, restáurame y dame, Señor, esa vida próspera donde yo sepa dar. Bendito Dios. Hermanos, no puede haber cansancio ya más en ti por los problemas. No puede haber agotamiento por los problemas. Acude al Rey. Acude al Rey. Acude al Rey. Porque el Señor es el que nos moldea. El Señor quita toda imperfección y nos ayuda. Y aquel que hay muchos aquí que Dios los ha bendecido. Aquellos que han pasado por años de escasez. Dile al Señor gracias porque tú me sostuviste cuando no había nada. Porque hay gente acá que daría testimonios maravillosos. Y yo le doy gracias a Dios porque fueron ejemplo de fidelidad a la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque fuiste fiel en la escasez, porque fuiste fiel a Dios. Y Dios no necesita saber de quién estoy hablando. Dios sabe de quién estoy hablando. Gracias por tu fidelidad, hermana. Gracias porque tú venías fielmente sin tener en tu hogar para cumplir con el Señor en ese 10%. Y hoy Dios te ha bendecido y te bendecirá aún más. Gracias, Señor, por aquellas oraciones que tú has cumplido, por el sostenimiento de la iglesia. Gracias por los que han permanecido desde la época de Fariní. Gracias, Señor amado, por los fieles diezmistas. Gracias, Señor amado, por los fieles ofrendadores. Gracias por aquellos que no tienen ni son fieles a ti, que anhelan cada día, Señor, que tú los sostengas. Te pido en este momento, Señor, por aquellos hermanos que no tienen un ingreso y que dependen de otra persona para sobrevivir. Yo te pido hoy, Señor, que ya está. Que hoy tú abras su entendimiento para que realmente entiendan, Señor, que se tienen que agarrar de tu presencia, que tienen que tomarse de tu mano, Señor, y que tú le darás ese empleo, tú le darás esa solvencia, tú le darás lo que necesitan. Bendito Dios, yo clamo a ti, Señor amado, en este segundo domingo, Padre del año, que seas tú obrando con todas estas familias que están aquí representadas. Ya no más escasez, porque este pueblo ha entendido que la libertad financiera, Señor, depende de nuestras acciones. Y este pueblo va a ser obediente. Yo seré obediente, Señor, a tu palabra, a fortalecer buen cimiento en nuestra vida espiritual, a dejarnos moldear por ti, siendo obedientes, para vivir libertad en todas las áreas de nuestras vidas. Grande tú eres, Señor, grande tú eres, bendito Dios. Así vamos a seguir orando, hermanos.